Entonces me dicen si ya estamos. Listo. Listo. Agradezco mucho al capítulo noreste el haberme invitado. Muchas gracias por tu amable presentación, Liz. Me han hecho el honor de que participe con esta conferencia del estado del arte en diabetes tipo 2. Y lo que veremos a continuación es mi declaración de conflicto de interés y una primera definición de qué es el estado de arte. El estado de arte proviene originalmente del campo de la investigación técnica, científica e industrial. Significa en pocas palabras la situación de una determinada tecnología. Esto significa que sea un tema de actualidad, el estado o la situación, y este estado del arte nos posibilita la comprensión crítica del conocimiento del fenómeno, en este caso parte de la diabetes tipo 2, con el fin de generar nuevo conocimiento y comprensión que nos permita adoptar una perspectiva para poder hacer un análisis de la literatura y a través de esto poder atender mejor a nuestros. Esta es la agenda para los siguientes 40 minutos. Es el condicionamiento para el desarrollo de la diabetes desde la preconcepción, de la fisiología a la fisiopatología de la prediabetes y diabetes tipo 2, una nueva clasificación de diabetes e instalación en el adulto, el abordaje terapéutico actual de la diabetes, la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca, cuando la terapia oral falla y algunas reflexiones al final. ¿Qué sabemos del condicionamiento para el desarrollo de la diabetes desde la preconcepción? La obesidad materna o la diabetes durante el embarazo nos van a llevar a un proceso epigenético en el cual hay una adaptación fetal que va a influir en el linaje de células madre, en la proliferación, en el crecimiento de órganos, en el cual podemos tener hipertrofia, por ejemplo, los cardiomiocitos, y podemos tener un daño a nivel mitocondrial y una disfunción. Si esto se ve aunado cuando el producto está ya en la vida postnatal al desarrollo de obesidad, de hiperlipidemia, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Hay que tomar en cuenta que estas modificaciones epigenéticas en el nucleosoma van a ser modificación de las histonas por metilación del DNA y eso nos va a llevar a nosotros a tener cambios permanentes que van a hacer que de un infante y un niño saludable ante un medio ambiente adverso como el que tenemos ahorita, desarrollemos a un niño con obesidad, con prediabetes o un niño. Entonces, este condicionamiento viene en la vida en forma muy temprana, desde que el producto está inútero y donde podemos nosotros tener un ambiente adverso. Para ir de la fisiología a la fisiopatología de la diabetes, tenemos que entender cuál es el desarrollo cronológico de la interferencia desventajosa para pasar de una tolerancia a la glucosa normal a prediabetes. Podemos ver que en un inicio podemos tener resistencia a la insulina a nivel cerebral, que esto nos va a llevar a que este individuo pueda desarrollar obesidad e hígado graso. Y podemos tener una obesidad, que en teoría podría ser un obeso metabólicamente sano o un obeso metabólicamente no sano, desarrollo de un páncreas graso al igual que un hígado graso, y que tengamos entonces una falla de la hipersecreción compensadora de la resistencia a la insulina y este individuo termina teniendo un horizonte de hiperglucemia. Cuando uno ve el estudio de estos fenotipos de prediabetes, el estudio de Tübingen en Alemania, uno puede ver en esta diapositiva cómo hay tejido subcutáneo y tejido visceral adiposo y cómo es la diferencia entre uno y otro. Vean al obeso metabólicamente sano, tiene la grasa por fuera, pero tiene muy poca cantidad de grasa. Y vean al obeso metabólicamente no sano, donde el depósito es visceral y tiene menos grasa. Y este obeso metabólicamente no sano va a tener depósito de grasa en los órganos y todos conocemos fácilmente que hay hígado graso, no alcohólico, pero ahora estamos trabajando sobre identificar la concentración de grasa en el páncreas. Ustedes pueden ver aquí cómo hay una concentración mayor de un 3 a 10% de tejido del páncreas en estos individuos que tienen obesidad, que son metabólicamente no sanos, que tienen grasa a nivel pancreático.
¿Qué significa esto? Ustedes están viendo los cortes histológicos donde identificamos a las células grasas alrededor de los islotes. Esta es la tinción para insulina, la tinción para las células alfa que están en la periferia y la tinción para las células que producen somatostatina que están distribuidas a lo largo del. Entre mayor sea el contenido de grasa pancreática, menor va a ser la sensibilidad a la insulina que tienen, menor es la liberación de péptido C en relación a la curva de absorción de glucosa. Lo que estamos viendo aquí es que a mayor depósito de grasa pancreática, estos individuos van a tener menor capacidad de secreción de insulina. Son estos individuos que van a terminar teniendo diabetes. De esta manera podemos nosotros entender cómo en un ambiente en el que se desarrolla este feto, en el que hay una hipertrofia de algunas células, sobre todo de las células grasas, podemos tener luego un páncreas que tenga la facultad de hacer que esas células se hipertrofien con contenido graso y disfunción. Tratar la obesidad no siempre funciona para mejorar lo que sería la secreción de insulina. Ustedes pueden ver aquí en individuos obesos cómo hay un cambio en la grasa corporal con una disminución en porcentaje de la grasa corporal, pero vean cómo está el cambio en la concentración de glucosa. Y a pesar de que algunos individuos bajan de peso, se incrementa su glucosa. No todos los individuos que bajan de peso tienen una disminución en la glucosa. Y vean que al aumentar de peso, no todos los individuos van a tener un aumento en la glucosa. Aún hay individuos que incrementando el peso tienen una buena capacidad de secreción de insulina y van a permanecer teniendo una glucosa dentro del rango. Por eso es importante hablar de diferentes fenotipos. En este estudio de los fenotipos de la prediabetes y la estratificación del riesgo cardiometabólico, hecho por Norbert, ustedes pueden ver en individuos de peso normal cómo hay individuos que de peso normal, un 20% de estos individuos tienen obesidad visceral. Cuando tienen en cambio sobrepeso, la obesidad visceral está presente en el 62% y cuando tienen obesidad y prediabetes, la obesidad visceral es prácticamente en el 92%. Y esto nos habla también de cómo el individuo va a desarrollar resistencia a la insulina. Y ustedes pueden ver que como se incrementa el sobrepeso, el fenotipo de tener resistencia a la insulina se incrementa, la estatosis hepática también. Pero vean cómo un 11% de individuos de peso normal van a tener hígado graso. Y la conjunción de estos fenotipos nos dice que el individuo que tiene obesidad y prediabetes tiene algún fenotipo, ya sea de obesidad visceral, de grasa a nivel del hígado, de resistencia a la insulina o una falla en la secreción de insulina. Aquel individuo que tiene peso normal y prediabetes, vean que el 84% tiene una falla en la secreción de insulina. Estamos hablando de un individuo que no todos ellos tienen resistencia a la insulina. Entonces, el efecto de un páncreas inmaduro también puede ser una disminución en la capacidad de insulina. Si nosotros agrupamos los fenotipos al revés y nos vamos a ver a quién tiene glucosa alterada de ayuno, glucosa poscarga alterada o quien tiene ambos fenómenos, se darán cuenta que quien tiene glucosa alterada de ayuno tiene un fallo en la secreción de insulina en un 70%, comparable también con la resistencia a la insulina, pero vean que tienen obesidad visceral del 77%. Y cuando tenemos la alteración de ambas, la verdadera intolerancia a los carbohidratos, obesidad visceral en el 80%, falla de secreción en el 96% y resistencia a la insulina en el 88%. Y esto ha llevado a que se propongan algunas cosas diferentes en lo que sería para nosotros la clasificación de la diabetes. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de nuevo? Esto es un intento por clasificar la diabetes de inicio en el adulto, su asociación con algunos resultados. Los datos para esta publicación están obtenidos de 15,000 pacientes en Suecia y Finlandia en la diabetes de inicio en adultos y ellos dividen en 5 grupos a los pacientes, 3 formas graves y 2 formas leves de la enfermedad, que antes corresponderían a la diabetes tipo 1 y a la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 la subdividen en 4 subtipos. ¿Qué variables se tomaron en cuenta para hacer esto? Presencia de anticuerpos anti-GAD, edad al diagnóstico, el índice de masa corporal, hemoglobina glucosilada
y el HOMA2, pero basado en péptido C, que nos va a dar una mejor idea de la capacidad de secreción más que basado en insulina. Ustedes pueden ver aquí con la clasificación anterior, pues el 93% de los pacientes en estas cortes tenían diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 lo tenía el 1 a 2% y prácticamente 5% de los individuos tenían una diabetes autoinmune del adulto. Viendo la nueva clasificación en donde nosotros podemos encontrar la diabetes autoinmune severa, que era la tipo 1, la diabetes insulino deficiente severa, que son individuos con diabetes tipo 2 que tienen muy poca secreción de insulina, o la diabetes insulino resistente severa, donde el componente primordial es la resistencia a la insulina. Diabetes relacionada a obesidad moderada o relacionada a la edad para la presentación de la diabetes. Y se darán cuenta que, por ejemplo, el clúster 5, que es el de diabetes que se presenta con la edad, representa prácticamente en los países de Suecia y Finlandia de un 30 a un 40% de los pacientes. Pero es importante ver que el clúster 3, que es de diabetes insulino resistente severa, está presente prácticamente de un 10 a un 16%. ¿Y por qué hablar de este? Porque ahorita vamos a ver cuáles son los desenlaces que han tenido estos pacientes. Cuando uno ve la distribución de la hemoglobina glucosilada, se darán cuenta que el que es tipo 2, pero insulino deficiente, tiene una hemoglobina muy alta al momento del diagnóstico, a diferencia de los otros 3 tipos de diabetes tipo 2. Cuando uno ve el índice de masa corporal, el relacionado a obesidad y el tipo 3, que tiene mucha resistencia a la insulina, tienen índices de masa corporal más elevados. Cuando uno ve la capacidad de secreción en HOMA beta 2, uno se dará cuenta que estos individuos que tienen resistencia a la insulina severa están peor en eso. Cuando uno ve la progresión a la observación y en el seguimiento de estos pacientes, el grupo 3, vean ustedes cómo tienen una mayor probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica, ya sea en un estadio 3B o en un estadio terminal con sustitución de diálisis. Y vean, en ese sentido, este grupo se distingue de los otros. Y de esta manera, al tratar de clasificar a los individuos, pudiéramos también observar una definición distinta para las. Pero dejemos la fisiopatología y pasemos ahora al abordaje del paciente con diabetes tipo 2. ¿Cuáles son las novedades para el 2020? En el algoritmo y en las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Europea para el Estudio de Diabetes, podemos ver nosotros cómo el manejo es centrado en el paciente. Evaluar las características clave del paciente se vuelve muy importante en este manejo centrado en el paciente. Ver su estilo de vida, cuáles son las comorbilidades, las características clínicas, a qué edad inició, la hemoglobina glucosilada, el peso. Como pueden ver, son los mismos factores que tomaron en cuenta para subdividir en este nuevo intento de la clasificación de la diabetes a los individuos. Detectar problemas como motivación y depresión es importante en los pacientes con diabetes tipo 2, al igual que con los pacientes con diabetes tipo 1. El contexto cultural y socioeconómico en nuestro país es adverso para las personas que tienen diabetes. Sigue habiendo discriminación para ellos y en el contexto cultural existe una gran mitología alrededor de la diabetes respecto a los tratamientos o a la evolución de la vida. También nos ponen en este algoritmo considerar factores específicos que pueden impactar la elección del tratamiento. ¿Qué objetivo o meta voy a ponerle al paciente? ¿Qué impacto tiene la terapia sobre el peso y la hipoglucemia? ¿Cuál es el perfil de efectos secundarios de la medicación? ¿Qué tan complejo es el régimen? Porque entre más complejo, mayor posibilidad de tener menor adherencia. Elegir el régimen que optimice la adherencia o persistencia en el tratamiento es imperativo para los pacientes con diabetes tipo 2. Y sobre todo que haya acceso y un costo en el cual los pacientes puedan utilizar la tecnología actual y los. Cuando uno va al algoritmo y nos dicen que después de la primera línea de tratamiento, que es metformina y un estilo de vida integral, nos dicen que subdividamos a los pacientes entre aquellos que tienen enfermedad cardiovascular, que antes decíamos en el 2019
enfermedad establecida. Pero ahora para el 2020 nos dicen no solo es enfermedad establecida, sino aquel que tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Individuos mayores de 55 con estenosis carotidia o coronaria o en las extremidades inferiores mayor a un 50% de la luz de la arteria o que tienen hipertrofia del ventrículo. Y esto ya los hace entonces acreedores a una terapia diferente, cuando antes solo decíamos que era para aquellos individuos que ya tenían demostrada la enfermedad clínica. Cuando uno ve un análisis de vida real, estos son pacientes en el estudio Discover hecho a nivel global por AstraZeneca. El doctor Shi Cheng-Ku publica en Endocrine Practice el resultado de 6 países de Latinoamérica. En esta publicación también está el doctor Guillermo González. Podrán ver que de 1.600 pacientes en Latinoamérica, el 81% está por arriba de la meta. Solo el 18.7% tienen hemoglobina menor a lo que sería así. Complicaciones microvasculares, 15% de ellos, macrovasculares, 14% de ellos. Y vean, para la presión arterial, casi 40% fuera de meta, para colesterol, 51%, y para HDL, fuera de meta, el 81% de los pacientes. Entonces, esto habla de la seriedad del problema y lo que tenemos nosotros en. Vamos a revisar lo que han hecho que se posicione de esa manera los algoritmos. La seguridad y beneficios cardiovasculares de los inhibidores de SGLT2 y los agonistas del receptor de GLP-1 son los que han hecho que se cambie en esta parte los algoritmos para tener esta nueva manera de tratar. Cuando uno ve dapaglifosina, canaglifosina y empaglifosina en estudios de seguridad cardiovascular, uno puede ver la disminución que hubo en la hemoglobina glicosilada, que los pacientes entraron en los de seguridad cardiovascular con 75 a 85 de tasa de filtrado y el estudio Credence, que es diferente, que es un estudio de seguridad renal, lo tuvo en 56%. Cuando uno ve para muerte total, EMPA-REG demuestra tener una significancia estadística y para muerte cardiovascular. Cuando uno lo ve para el MACE, prácticamente lo tiene canaglifosina y empaglifosina. Vean, en cambio, para la hospitalización por insuficiencia cardíaca, cómo prácticamente vamos a tener una significancia estadística en la reducción de lo que sería la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y esto hizo que los inhibidores de SGLT2 se posicionaran para individuos que tienen enfermedad renal o insuficiencia cardíaca como la primera alternativa. Agonistas del receptor de GLP-1 en sus estudios de desenlaces cardiovasculares, algunos demostraron tener una diferencia estadísticamente significativa como liraglutide, semaglutide, albiglutide y dulaglutide, que estos han demostrado que dar esta terapia puede reducir desde prácticamente un 12 o 13% a un prácticamente 26% la presencia del MEI, o sea, hacer prevención secundaria en estos individuos, y por eso se posicionaron como la primera alternativa también para aquellos individuos que tienen enfermedad ya establecida. Los de acción corta como lixisenatide y exenatide son seguros desde el punto de vista cardiovascular, pero no ofrecen un beneficio adicional. Es una publicación de Thomas Selniker en Circulation, donde ustedes pueden ver el resumen de los ensayos de resultados cardiovasculares con agonistas del receptor de GLP-1 e inhibidores de SGLT2. Estudios que van de 2 a prácticamente casi 4 años de seguimiento, con un total de participantes en los estudios más pequeños de 3,000, pero en los estudios grandes hasta 14,000 pacientes, en donde el promedio era alrededor de los 65 años de edad y donde vean ustedes la proporción de eventos cardiovasculares previos algo dispar. 60% de los pacientes en el DECLARE con dapaglifosina no tenían enfermedad previa. En el programa CAMPAS era prácticamente 34%.
pero en el resto casi el 100% de los pacientes con enfermedad previa. Y la presencia de insuficiencia cardíaca va prácticamente de un 10 a un 20%. Cuando uno compara los resultados, puede ver unos cómo están para enfermedad ya establecida en aquellos individuos que ya tienen enfermedad cardiovascular previa. Vean, agonistas del receptor de GLP-1 e inhibidores de SGLT2 quedan a favor del tratamiento. Cuando uno ve a aquellos pacientes que solo tienen múltiples factores de riesgo, queda prácticamente en la unidad. Entonces, prevención secundaria para ambas clases terapéuticas, prevención primaria está en duda. Cuando uno ve los resultados para hospitalización por insuficiencia cardíaca, podemos ver una diferencia donde los inhibidores de SGLT2 claramente demuestran que es un efecto favorable y hay una disminución en el riesgo que va prácticamente de un 27 a un 35%. Y en cambio, para los agonistas del receptor de GLP-1, pues hay todavía una duda de si pueden modificar o no la insuficiencia cardíaca, porque la realidad es que no se ve que tengan un efecto. En todos los estudios se cruza la unidad y prácticamente podemos decir que son neutros. Cuando uno ve lo que serían los desenlaces renales, podemos ver que para ambas clases, en un principio con la definición, hay un beneficio del uso de agonistas del receptor de GLP-1 al igual que inhibidores de SGLT2. Más clara la prevención de eventos renales con inhibidores de SGLT2. Pero cuando uno excluye la microalbuminuria de las definiciones que utilizan para hablar de lo que sería enfermedad renal, uno se da cuenta que los agonistas del receptor de GLP-1 no modifican los otros. Lo único que modifican es la expresión de albuminuria. Y esta es otra diferencia entre lo que sería inhibidores de SGLT2 y agonistas del receptor de GLP-1, que en un índice compuesto pudiera parecer que tienen un beneficio real, renal, pero que cuando uno quita la albuminuria, eso se desvanece y entonces quedamos con que sí tienen una muy buena reducción de la enfermedad aterosclerosa cardiovascular, no tienen efectos sobre la hospitalización por insuficiencia cardíaca y queda en duda el papel que tiene la protección. Entonces, a esto es lo que nos referíamos ahorita, que los inhibidores de SGLT2, pero no los agonistas del receptor GLP-1, reducen el riesgo de insuficiencia cardíaca como una de las conclusiones de este estudio. En términos renales, los agonistas del receptor GLP-1 reducen principalmente el riesgo de la macroalbuminuria, no tanto la progresión. Y si ahora vamos a ver qué datos hay nuevos en diabetes, en enfermedad renal e insuficiencia cardíaca, pues aquí tenemos los resultados, como ustedes pueden ver, del estudio CRIDENT, hecho con canaglifosina, que fue suspendido antes de que finalizara el estudio por el beneficio demostrado con la reducción de la enfermedad renal terminal, la duplicación de creatinina sérica, muerte renal o cardiovascular. Ustedes pueden ver que hay una reducción de un 30% en este indicador. Y que cuando uno ve solo la definición para la prevención de la enfermedad renal, la reducción es todavía mayor. Estamos hablando de un 34% de disminución en la progresión de la enfermedad renal. 100% de los pacientes que estuvieron en este estudio tenían diabetes. Pero ahora tenemos datos en enfermedad renal y en insuficiencia cardíaca en población con y sin diabetes a través de los estudios hechos con dapaglifosina. Cuando uno ve el estudio de seguridad renal, es DAPA-CKD, se ve todavía una mayor reducción, estamos hablando de un 39% en el riesgo. Y esto es más importante que en el estudio de canaglifosina, porque en este estudio la tasa de filtrado glomerular que se permitía baja era entrar con 25. En cambio, en canaglifosina era entrar con 30. Por eso se ve esta diferencia numérica que uno pudiera decir es debida al medicamento, pero en realidad es debida a la población, porque la población entra con una tasa de filtrado glomerular menor. Y sabemos que entre más enferma esté la población, mayor beneficio
puede obtener de esta clase terapéutica. Este estudio DAPA-CKD, historia de diabetes había en el 67% de los pacientes, 33% tenían otra causa en el. Y esto nos hace ver que el papel que tienen los inhibidores de SGLT2 en los beneficios extraglucémicos depende de esta molécula, no depende de que bajemos la glucosa. Hay que recordar que estos individuos que tienen diabetes y tienen la tasa de filtrado, la efectividad para la disminución de la hemoglobina glucosilada es. ¿Qué sabemos en individuos que tienen insuficiencia cardíaca? Tenemos el estudio DAPA Heart Failure, y ustedes pueden ver historia de diabetes 42% de los pacientes, sin historia de diabetes 58%. ¿Y qué es lo que vemos? Una reducción de un 26% en el resultado primario, que sería muerte cardiovascular o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y entonces estos dos estudios hechos con este inhibidor de SGLT2 abren la puerta a ver que el efecto extraglucémico es muy importante en los inhibidores de SGLT2. ¿Cómo podemos explicar estos resultados? Hay una serie de alternativas que pudieran llevarnos a entender esto. Uno es la reducción de la masa grasa y sus beneficios. En este estudio con dapaglifosina, ustedes pueden ver 24 semanas y a 102 semanas cómo hay una disminución en la masa total del tejido magro menor, pero vean cómo en la masa grasa total hay una disminución que se mantiene a lo largo del uso del medicamento por 2 años. Entonces, a través de la pérdida de calorías por la glucosuria, puede haber una disminución de peso que correlaciona con una disminución de la masa grasa total, y que esto pueda ser una de las explicaciones que nos lleven a entender los beneficios extraglucémicos. La disminución de la glucotoxicidad, disminuir la hiperglucemia crónica al promover la excreción urinaria de glucosa, nos puede llevar a que haya otros mecanismos que puedan ayudar al paciente a tener un mejor desempeño y evitar la progresión de las complicaciones macrovasculares. La disminución en el flujo de la glucosa asociada con los inhibidores de SGLT2 también puede modular los procesos inflamatorios. Sabemos que los mecanismos, al disminuir la glucotoxicidad, nos puede disminuir la presión arterial, el peso corporal, la rigidez arterial, y puede de esta manera mejorar la función cardíaca. Puede disminuir la demanda cardíaca de oxígeno y puede haber una falta de estimulación al sistema nervioso simpático, y de esta manera contribuir a que tengamos nosotros una prevención. La disminución en el ácido úrico también pudiera ser relevante. La terapia con inhibidores de SGLT2 se asocia con reducción de las concentraciones plasmáticas de ácido úrico. Sabemos que esto puede ser un predictor para la insuficiencia cardíaca. Aquí estamos viendo nosotros en lo que sería la presión en las cámaras derechas y en la aurícula. Y ustedes pueden ver que como se incrementa el ácido úrico, las presentaciones se van a, la presentación de datos que pueden conllevar a la insuficiencia cardíaca se va a aumentar. Entonces, tener una disminución en los niveles de ácido úrico podría lograr que tengamos un mejor desempeño en insuficiencia. La teoría de los supercombustibles van dentro del contexto de la insuficiencia cardíaca, porque sabemos nosotros que los cuerpos cetónicos pueden actuar como una mejor fuente de energía que la oxidación de la glucosa. Vean ustedes cómo está la energética de combustibles en pacientes con diabetes tipo 2 a nivel de corazón, músculo y riñón. Podemos ver que sin inhibidores de SGLT2 en el corazón hay un aumento de la oxidación de ácidos grasos libres, hay una disminución en la oxidación de la glucosa y es neutro el papel sobre el beta hidroxibutirato. Cuando da uno un inhibidor de SGLT2, se puede disminuir la oxidación de los ácidos grasos, aumentar la oxidación de glucosa y aumentar la oxidación del beta hidroxibutirato, que es un combustible energéticamente mayor que lo que sería la oxidación de la glucosa. Si lo vemos a nivel de riñón, sucede algo diferente. A nivel de riñón tenemos una reducción en la oxidación de la glucosa y de los ácidos grasos, pero sí tenemos un incremento de la oxidación del beta hidroxibutirato. Y entonces los tejidos se vuelven a tener un combustible que es metabólicamente más saludable.
y este efecto lo podemos tener nosotros a nivel de corazón y riñón, y eso pudiera también estar explicando por qué los beneficios se ven en ambos. La reducción de la pre y poscarga o por la reducción del volumen intravascular es otro de los efectos hemodinámicos que tienen los inhibidores de SGLT2. Y esto tiene que ver con la carga de sodio que va a llegar a la mácula densa y la restauración o normalización del reflejo túbulo glomerular, en el cual podemos entonces nosotros ver una caída de la presión de filtración. Y esto explica por qué los individuos que se someten a un tratamiento con un inhibidor de SGLT2 en un inicio tienen una disminución en lo que sería la tasa estimada de filtrado glomerular, pero que se estabiliza y permanece en línea durante todo el tiempo que el individuo utiliza un inhibidor. La reducción de la activación del sistema nervioso simpático es otra de las teorías que explican el papel que tienen estos inhibidores en lo que sería la protección renal y cardiovascular. Como ven ustedes aquí, lo que estamos viendo en este diagrama es lo que haría la carga, la túbulo intersticial y la presión intraglomerular cuando uno pone un inhibidor de SGLT2, en el cual nosotros vamos a tener un tono nervioso renal que va a llevar a una disminución en el flujo simpático a los vasos, simpático a los riñones, y de esta manera una inactivación del sistema renina y angiotensina-aldosterona, lo cual puede hacer que se disminuya la sobrecarga de volumen y el estrés de pared y la fibrosis a nivel cardiovascular. Sabemos que también hay un incremento en los niveles de glucagón. Ustedes están viendo aquí en este estudio cómo la respuesta metabólica a los inhibidores de SGLT2 y podemos ver cómo cuando uno da un inhibidor de SGLT2 en forma crónica, que son las líneas verdes, podemos tener una elevación de lo que sería el glucagón. Pueden ver una elevación en la concentración de GLP-1. Pueden ver cómo hay una disminución en la concentración de los ácidos grasos. Y estos son los efectos metabólicos que no son mediados más que por la excreción de glucosa con un inhibidor de SGLT2. Y sabemos que si hay un incremento en el glucagón, esto pudiera tener que ver también con la disminución de peso. La modulación del sistema renina-angiotensina también es otro de los mecanismos al recuperar este reflejo túbulo glomerular. Aquí están viendo en verde los valores basales y vean cuando los individuos son sometidos a empaglifosina. Estamos viendo aquí nosotros las proteínas del angiotensinógeno y de lo que sería la actividad de los receptores para la enzima convertidora. Y verán cómo se aumentan cuando uno en euglicemia o en hiperglucemia le da empaglifosina a estos individuos en cualquiera de los 4 escenarios. Entonces sabemos que este es un efecto que no depende de la glucosa, sino depende de lo que sería la natriuresis. Y esto está dado por el bloqueo de este cotransportador. Otra de las explicaciones pudiera ser el aumento del hematocrito y la hemoglobina. En este estudio con dapaglifosina, ustedes pueden ver cómo hay un incremento con dapaglifosina a diferencia de utilizar un diurético en lo que sería el incremento en lo que hablamos de hemoglobina y de hematocrito. Y entonces nosotros tenemos mayor suministro de oxígeno debido a la hemoconcentración. Sabemos también que estos medicamentos pueden tener efecto antioxidante y antiinflamatorio. La gráfica es muy pequeña, pero lo que me interesa es que ustedes vean en modelos animales qué es lo que se ha detectado cuando se utilizan inhibidores de SGLT2. Hay una disminución en la infiltración de macrófagos a nivel cardíaco, lo pueden ver en diferentes estudios, y en la expresión de factores que nosotros consideramos adversos, como sería factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, cuando uno utiliza en estos modelos experimentales estos mecanismos. Inhibir directamente el intercambio de sodio y hidrógeno es otra de las propiedades que tienen los inhibidores de SGLT2. Y esto es importante porque estos transportadores de sodio y hidrógeno se encuentran a nivel de riñón, pero también a nivel de corazón. Y el hacer esta inhibición pudiera entonces tener una que ver con la reducción en el remodelado cardíaco, en las lesiones y en la hipertrofia.
Sabemos que el bloqueo del intercambiador de sodio e hidrógeno puede dar una mayor excreción de sodio, una disminución del peso corporal, disminución de la presión arterial, que a final de cuentas van a disminuir el estrés de la pared cardíaca de esa manera. También al utilizar estos inhibidores de SGLT2 podemos tener un equilibrio entre adipocinas pro y antiinflamatorias. Ustedes están viendo aquí leptina y adiponectina, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y verán que cuando se utiliza canaglifosina en 300 miligramos a comparación de los estudios en donde se utilizó glimepirida, hay una disminución de la leptina, un incremento bueno de adiponectina, una reducción de interleucina 6 y hay una modificación en el factor de necrosis. Y de esta manera, estas adipocinas en el miocardio pudieran entonces tener que ver con los resultados a favor de la reducción de nuevos eventos o la prevención. La natriuresis reduce la hospitalización por insuficiencia cardíaca y las vías tienen que ver con el reflejo glomerular. Pero a final de cuentas lo que vamos a tener con la excreción de sodio es que hay una disminución en el volumen, es una disminución en el volumen intravascular, pero en el intestino. Sabemos también que la modificación de estos transportadores pudiera dar cambios electrofisiológicos en las arritmias. Aquí están viendo el efecto que tiene el inhibidor de SGLT2 en mejorar lo que sería la dispersión del QT corregido en el grupo de alto QT, lo cual puede hacernos ver que esto pudiera influir en la presencia de arritmias, que a final de cuentas pudiera ser una causa de muerte súbita en estos pacientes o de muerte cardíaca. Y en ese sentido, eso es lo que hay en lo que sería la parte de ver qué es lo que funciona para mejorar esta parte del control metabólico. Cuando la terapia oral no puede alcanzar la meta, ¿qué podemos hacer? Pues nos dicen los algoritmos poner un agonista al receptor de GLP-1. Los hay de acción prolongada o de acción de una vez al día. Los siguientes gráficos veremos cuál es head to head o comparados frente a frente la efectividad que algunos tienen. Y se podrán dar cuenta que semaglutide es uno de los más efectivos en la reducción de lo que sería la hemoglobina glucosilada. También dulaglutide, lo podemos ver, o exenatide de liberación. Y esto tendrá que ver con la exposición al receptor. Probablemente sí, porque estos productos de aplicación semanal tienen una concentración más alta del agonista del receptor. Lo vemos en la reducción de peso. Semaglutide tiene mayor reducción de peso frente a frente con comparadores y en eso le siguen liraglutide y dulaglutide. Si lo vemos en el porcentaje de pacientes que experimentan náusea, es también bueno saber que los de aplicación semanal tienen menos náusea que los de aplicación de una vez al día o dos veces. Pero cuando los agonistas del receptor de GLP-1 no se pueden utilizar, pues tendríamos que utilizar insulina. Y lo nuevo que hay para pacientes con diabetes tipo 2 son dos insulinas basales de segunda generación, que serían glargina 300 y degludec. Glargina 300 a través de la concentración tiene una tasa de absorción lenta y una duración de acción prolongada. Y degludec lo hace a través de estar unido a un ácido graso de 20 carbonos con un espaciador que le va a dar una absorción muy lenta y liberación de la albúmina en forma lenta, le va a dar una duración de acción prolongada, lo cual nos explica a nosotros por qué tienen mejor perfil para evitar las hipoglucemias en los pacientes. Y respecto a la acción de esto, este es el estudio BRIGHT, donde se compara la efectividad de ambas y vean que ambas, degludec y glargina 300, bajan la hemoglobina glucosilada y llevan los pacientes a la meta. Prácticamente de 8,7 y 8,6 los pacientes llegan a 7 hemoglobina. Son insulinas que tienen poca hipoglucemia, pero hay una pequeña diferencia en las hipoglucemias entre estas dos. Y lo vemos en la incidencia y en la tasa de eventos de hipoglucemia en el periodo de titulación, que son las primeras 12 semanas, en donde queda una disminución de la tasa y la incidencia de eventos de hipoglucemia cuando se utiliza glargina 300. Pero a final de cuentas, las dos tienen una muy buena efectividad para la diabetes. Tenemos un paciente que tiene insulina, podemos utilizar los nuevos medidores de glucosa continua
Y vean ustedes que para personas de alto riesgo, con diabetes tipo 2, ancianos, se pide que sea un 50% del tiempo en rango y un 1% en hipoglucemia. Si tenemos un paciente joven, 70% del tiempo ahora está en rango y menos de 5% en hipoglucemia. Y de esta manera, a través de estos sistemas, podemos ver si estamos llegando a la meta. Pero, ¿qué pasa si el agonista del receptor de GLP-1 o la insulina ya no funciona? Pues lo único que tendríamos que hacer es una combinación. Quiero pasarles un resultado para que vean que ambas combinaciones, insulina de gluder con liraglutide o lisitenatide con insulina de glargina, son poderosas para bajar lo que sería la glucosa, llegar a la meta en cerca del 70% de los pacientes y de esta manera poder llevar a los pacientes a tener una meta y una hemoglobina que permite evitar complicaciones. Mis conclusiones serían que la diabetes tipo 2 es un serio problema en el mundo que requiere reflexionar. Cambiar el panorama actual refiere que nosotros tenemos que actuar positivamente en las madres para lograr un ambiente intrauterino adecuado, vigilar al niño y al adolescente para evitar la progresión a diabetes y que una vez detectada la diabetes demos un tratamiento efectivo que nos den más allá del control glucémico para beneficiar a estos pacientes. Muchas gracias.